los días 2, 3, 4. Recording si is on. queréis alguna. Bueno, pues como decía, que el tema 8 es un tema a continuación del 7. De hecho, en el libro antiguo, el tema 8 y el tema 7 iban juntos en un único tema que se llamaba variable aleatoria, y ahora en esta edición pues lo han separado en dos. Han dejado la discreta por una parte y continua por otra. Entonces, bueno, pues bien, nos viene bien porque es un tema breve, un tema sencillo, ya digo que es un tema muy, muy de operativa, ¿no? Al final, cuando entiendes el concepto básico, que es un concepto básico, es decir, hay una cosa que se añade respecto al tema. La cosa que se añade es el tema de la función de densidad. Entonces, en lugar de trabajar con funciones de probabilidad, que es lo que hacíamos en el tema 7, pues trabajamos, como no tiene sentido hablar de función de probabilidad, por lo que ahora veremos, se inventa o se aparece un concepto nuevo, que es el de función de densidad, y la idea clave está en darse cuenta de que las probabilidades ya no pertenecen a puntos concretos, sino que pertenecen a intervalos. Eso es todo. Y entonces, como ya no son valores concretos los que tienen probabilidades, sino que son intervalos, pues tenemos que calcular en vez de valor, en vez de puntuaciones, pues calculamos, mejor dicho, las probabilidades nos las dan las superficies que están debajo de una curva. Vale, esa es la idea básica. Por lo demás, todo es igual. De hecho, las cosas son más sencillas en muchos sentidos. Por ejemplo, pues como los valores concretos no van a tener probabilidad, todo aquel lío que teníamos en el tema anterior de menor o igual, mayor o igual, menor, mayor, aquí no tiene ninguna importancia. Es decir, nos da lo mismo para variable continua, menor igual que menor. Nos da lo mismo mayor igual que mayor, porque el igual no lleva asociada ninguna probabilidad. Entonces, todo en ese sentido, todo se hace bastante más sencillo. Así que en el libro lo que hacen es contarnos primero esta idea de que ya no son los valores concretos los que tienen asignados una probabilidad, sino que son intervalos. Nos presentan la función de densidad, nos cambian las fórmulas que teníamos antes en las que había sumatorios por fórmulas en las que ahora aparecen integrales, pero bueno, luego no nos dicen nada de cómo se resuelven las integrales, afortunadamente, y nos dicen que eso lo vamos a ver a través de unas tablas. Y finalmente nos presentan unas cuantas funciones de densidad. Nos hablan de, quiero recordar, de la distribución normal, nos hablan de la t de student, nos hablan de la chi cuadrado, antes que la t de student, la chi cuadrado, la t de student y la f de Fisher, Snedeker. Y ya está, nos cuentan cómo se utilizan las tablas y ya nos dejan a las puertas del temido tema 9, en el que las cosas se empiezan a poner ya más interesantes, ¿no? Ya una vez que tengamos el tema 8, ya podemos empezar a hablar de inferencia estadística en el tema 9 y rematarlo en el tema 10 con estimación de parámetros. Precioso tema 9. Sí, ¿verdad? Así que nada, pues ese es el plan. Voy a contaros un poco esto con un poco de detalle y luego, si os parece, yo creo que hoy la sesión es bastante operativa. Más bien, pues ver cómo funcionan las tablas y resolver las dudas con algún ejercicio que podáis tener. Yo sí que os invito a que si queréis resolver algunos ejercicios concretos, pues los planteéis, ¿vale? Porque hoy creo que vamos a tener tiempo. Vale, bueno, pues vamos a estar haciendo unos garabatos aquí antes para ver si la pizarra funcionaba. Voy a borrar esto. Bueno, pues básicamente, como os decía, la idea es, partiendo de lo que ya sabemos, no voy a hacer aquí una línea más o menos vertical. En esta parte de aquí voy a resumir lo que sabemos. Perdonad, no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. Vale. Ya decía yo que... A ver, voy a compartir la pantalla. Ahora sí que veis, ¿verdad? Sí. Vale, pues muchas gracias. Decía que hago una raya más o menos vertical y aquí en la parte izquierda voy a recordar lo que sabemos de variable aleatoria discreta y lo vamos a poner aquí en comparación con lo que nos interesa ahora, que es la variable aleatoria continua, que es el tema 8. Tema 7, tema 8. Recordad que cuando el día pasado hablábamos de variable aleatoria, lo que yo os decía era que todo partía de un experimento aleatorio, yo que sé, lanzar una moneda, lanzar un dado, seleccionar a una persona de la población, lo que sea. Ese experimento aleatorio lleva aparejado un espacio muestral. Recordad que el espacio muestral era el conjunto de posibles sucesos elementales que pueden ocurrir. Pues, por ejemplo, al lanzar una moneda, cara, cruz. Al lanzar dos monedas, cara, cruz, cruz, cara, cruz, cruz. Al seleccionar a una persona de la población, pues cada una de las personas que pueden ser seleccionadas, ¿no? El espacio muestral. Y una variable aleatoria era una función que a cada suceso elemental le asignaba una probabilidad, ¿vale? Eso es lo que vimos.
Y esa probabilidad podría ser un número, tiene que ser necesariamente un número que tiene que estar entre 0 y 1, ¿no? Lo estoy diciendo fatal. Una variable aleatoria no era eso, era una función que a cada... Lo he dicho fatal. Una variable aleatoria era una función que a cada suceso del espacio muestral le asignaba un número, no una probabilidad, sino un número. Un número que podía ser, por ejemplo, si estamos hablando de... Vamos a poner un caso concreto pintando. Imaginad que tenemos el espacio muestral de lanzar 2 monedas, ¿no? Y tenemos los 4 sucesos que son cara, 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 cruz, cruz, cara, cruz, cruz. Pues una variable aleatoria, y recuerdo que la pintamos de color azul, era asignar a cada uno de los sucesos un número. Por ejemplo, si a cara a cara le asignamos 2, a cara cruz y cruz cara le asignamos un 1 y a cruz cruz, que lo he puesto mal, le asignamos un 0, pues por ejemplo esta variable aleatoria que hemos definido podría ser el número de caras que resultan al lanzar 2 veces una moneda, ¿no? Y en el caso de variable aleatoria discreta decíamos que este número tiene que ser un número natural. ¿Recordáis que decíamos que tenía que ser un número natural? ¿Qué pasa en variable aleatoria continua? Pues que el número ya no es un número natural. Puede ser un número, cualquier número real, un número con decimales. Por ejemplo, si yo tengo hago un experimento aleatorio que consiste en seleccionar a una persona de la población y el espacio muestral está formado por todas las personas que pueden formar esa población, ¿no? Por tanto, que pueden resultar las extraídas de la población, y a cada una de ellas le asigno como número su altura medida en centímetros. Pues claro, este mide 1,77, este mide 1,82, este mide 1,35, etcétera, etcétera. Es decir, ahora estos números ya no tienen por qué ser números naturales, sino que pueden ser números reales. Pueden ser números que tengan decimales. Por ejemplo, este puede medir 177,23 centímetros. Es decir, estos números ya no son números naturales, no son unos pocos números, sino que son muchos posibles números diferentes y además con muchos números, con muchos posibles decimales. Eso es lo que llamamos una variable aleatoria continua. Vale, entonces el escenario en el que nos encontramos es parecido, ya veis que la situación es similar, espacio muestral, sucesos elementales, valor asignado a cada uno de ellos, pero ahora la cosa cambia. Mientras que antes estábamos en números naturales, ahora estamos en números reales. Es decir, cabe la posibilidad de que haya decimales, o dicho de otra forma, la variable aleatoria continua puede tomar cualquier valor, no necesariamente números enteros. Bien, ¿cuál es el problema? ¿A dónde nos lleva eso? Pues muy sencillo. Cuando estábamos en variable aleatoria discreta, si yo tengo esta situación, espacio muestral, pues estas 4 situaciones, estos 3 posibles valores, yo sé que hay 3 posibles valores de la variable, el 0, el 1, el 2, y la probabilidad corresponde a cada uno de esos valores. Yo sé que si tengo 2 monedas o una moneda y la lanzo 2 veces, la probabilidad de que no me salga ninguna cara, 0, 0, que salga cruz y cruz, todos sabéis decirme que esto es ¿cuánto? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cruz y otra vez cruz? ¿Estáis por ahí? 25. Bueno, la probabilidad siempre tiene que estar entre 0 y 1. 25 no puede ser. Será 25% en todo caso, ¿no? 0,25. 0,25 o expresado como una fracción, un cuarto, ¿verdad? Y sabemos que la probabilidad de que salga o bien cara cruz o bien cruz cara es un medio, y lo ponemos así. La mitad de las veces saldrá solamente una cruz, porque habrá salido cara cruz o cruz cara, y otro 25% de las veces habrá salido 2 caras, porque habrá salido cara en la primera y cara en la segunda. Y aquí tenemos la función de probabilidad. A esto se le llamaba función de probabilidad. ¿Os acordáis? Sí. Función de probabilidad de la variable aleatoria. ¿Vale? Y fijaos que una función de probabilidad lo que hace es asignar a cada uno de los valores una cierta probabilidad, porque este 1/4 es algo que pertenece al 0, este 1/2 es algo que pertenece al 1 y este 1/4 es algo que pertenece al 2. Está asignado al 2, toda la probabilidad está ahí. Vale, vamos a ver qué ocurre, vamos a compararlo, cuando lo que tenemos es una variable aleatoria continua. Imaginad el ejemplo otra vez más. Tengo una población y de esa población extraigo aleatoriamente al azar a una persona. ¿Quién puede resultar en esa extracción? Pues cualquier persona de la población. Es un experimento aleatorio. Aquí están todos los sucesos elementales, es decir, la población al fin y al cabo. Y entonces a cada uno de ellos le mido su altura. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué valores pueden ocurrir? Hombre, pues puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Puede ocurrir cualquier cosa. Pero os pregunto, ¿puede ocurrir que alguien mida exactamente
170 centímetros? Esto es un debate filosófico, en cierta forma, ¿eh? No es tanto estadística, sino que hay una cierta... ¿Qué os parece? ¿Creéis que podemos decir que alguien, que es probable o que puede ocurrir que alguien mida exactamente 170? ¿O qué significa que alguien mide 170? Mira, tengo aquí una taza que busca el lado positivo. O sea, que he elegido hoy. ¿Qué queremos decir cuando decimos que alguien mide 1,70? Pues que mide sí, solo sí, 1,70 exactamente. ¿Queremos decir eso en nuestro lenguaje coloquial? Aproximadamente. Aproximadamente. Y esa aproximación, ¿cómo la podríamos concretar un poco más? Con más decimales. Claro, cuando yo digo matemáticamente, Pedro mide 1,70, mide 170 centímetros, ¿qué estoy afirmando? Me estoy afirmando que mide 170,0000000000000 e infinitos ceros. Es decir, no estoy permitiendo que haya ninguna oscilación, ninguna variación respecto a ese 170. Esa es mi afirmación. ¿Vosotros creéis que hay en el mundo alguna persona que mida exactamente 170, e infinitos ceros centímetros? ¿O cuando decimos que alguien mide 1,70 estamos diciendo otra cosa en realidad? Al final es que decir que exactamente 1,70 estarías hablando de una variable discreta. Claro, estaríamos diciendo que, bueno, sí, podríamos, sí, efectivamente se dieran los valores discretos, pero realmente cuando nosotros utilizamos un lenguaje vulgar, cuando decimos alguien mide 1,70, ¿qué estamos diciendo? Pues que mide alrededor de 1,70, ¿no? Seguramente está entre 169,5 y 170,5, está ahí. Pues puede medir 169,8 o 170,2 o 170,01 o 170,05, no sé cuántos decimales. Ciertamente los instrumentos que tenemos para medir, pues los metros, vamos, pues tienen una precisión hasta milímetros o un poquito más de precisión. No podemos tener muchísimos decimales. Pero si tuviéramos un instrumento que midiera perfectamente la altura de las personas con infinitos decimales, la probabilidad de obtener el valor 170 exacto carece de sentido. Es igual a cero. Sí. Lo que nos interesa es conocer cuál es la probabilidad de que alguien esté alrededor de 170, cerca de 170. ¿Cuánto? Pues bueno, pues lógicamente si nuestra herramienta con la que estamos midiendo mide en centímetros y tiene una precisión de centímetros, pues lo que queremos saber cuando decimos que alguien mide 170, lo que queremos decir es que está entre 169,5 y 170,5. Está ahí. Es decir, está más cerca de 170 que de cualquier otra cosa, que de cualquier otro número. Está ahí. Fijaos, otro ejemplo, con el peso. No sé qué experiencia tenéis vosotros con las básculas de baño domésticas, ¿vale? Pero hace unos años, los que ya peinamos canas y cada vez peinamos menos canas y de todo, pues la báscula de baño tradicional era una especie de disco giratorio, no sé si recordáis. Tú te subías a la báscula y había una aguja que estaba marcada ahí en una especie de cristal o plástico y un disco giraba y más o menos tú mirabas allí y bueno, pues eso más o menos aproximaba el peso. ¿Con qué precisión aproximaba el peso? Más o menos. Sin precisión. Muy poca, pero quiero decir... Nivel de confianza. ¿Cuántos decimales te daba aquello? Decimales ninguno. Pues decimales pocos, ¿no? Estaba por kilos y a lo mejor si tenías mucha suerte y la balanza de las buenas, a lo mejor tenía entre la línea del kilo de 1 kilo y del kilo siguiente, a lo mejor había una rayita más fina que marcaba el medio kilo. Pero aquello iba con una precisión, vamos a ponerlo, de kilos. Con lo cual, si tú te pesabas en aquella báscula y marcabas 70 y decías, pues peso 73. ¿Qué quería decir que pesaba 73? Hombre, pues que más o menos la aguja estaba cerca del 73. Pero no que estaba justo en 73 con infinitos ceros por detrás, sino que más o menos estaba en 73. Claro, como la precisión de la báscula era de 1 kilo, es decir, las rayitas eran diferentes por cada kilo, pues un peso de 73 quería decir que estabas entre 72,5 y 73,5. Porque si hubieras estado por debajo de 72,5, habrías dicho 72, que era lo más cercano de donde estaba la rayita, ¿no? Hoy en día... Perdón, la cosa ha cambiado. Hoy en día las básculas de baño, estas que tenemos aquí todos en casa, tienen más precisión. No sé la vuestra cuánta precisión tiene, pero la que tengo yo en mi casa tiene hasta
décimas de kilo. Es decir, te da un decimal. Te dice pesas, ya no peso 73, ahora peso algunos más. Te dice pesas 80, y me decía pesas 84,4 kilos. Pues estupendo. 84,4. Te está dando una precisión de 100 gramos. ¿Quiere decir eso que yo peso 84,4 kilos exactamente? No, no quiere decir eso en absoluto. Quiere decir que estoy en un peso que estará entre 84,35 y 84,45. Me estoy moviendo media unidad de medida alrededor de ese valor que me está proporcionando la báscula. Y, lógicamente, cuanto mayor sea la precisión del instrumento de medida, pues quiero decir, la unidad de medida irá cambiando. Es decir, añadiré medio hacia arriba, medio hacia abajo, pues serán 50 gramos o 500 gramos o lo que sea en función de la precisión del instrumento de medida. Lo importante aquí, el mensaje importante es, en variables continuas, cualquier valor es posible. Y, por tanto, al ser posible cualquier valor, cada valor concreto tiene probabilidad nula. Es decir, no es posible, o mejor dicho, en este modelo de probabilidad que estamos planteando aquí, decimos que no es posible que alguien pese 84,40000000000 infinitos ceros. Lo que sí es posible es que alguien esté entre 84,35 y 84,45. Y nos interesará asignar probabilidad a esos intervalos, a los intervalos que tengan un sentido, no a valores concretos, ¿vale? Bien, ¿se entiende esta idea? Porque esta es la idea clave. Sí. Los puntos no tienen probabilidad, lo que tiene probabilidad son los intervalos. Pero por otra parte también sabemos, vamos a pensar otra vez, sigo con el peso a vueltas. Aquí en esta línea horizontal estoy reflejando el peso de los posibles pesos que puede haber en una población. Imaginad que aquí está los 75 kilos, que podemos pensar que es más o menos el peso promedio en la población. Nuestra experiencia nos dice que no es igual de probable estar por aquí o por aquí que estar por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dónde hay más personas? ¿Por aquí o por aquí? Por la media. Claro, alrededor de la media, alrededor de este valor central, hay mucha más concentración de personas. Es decir, por tanto, son valores mucho más probables de peso los que están por aquí que los que están por aquí. Por tanto, a pesar de que yo no pueda asignar, porque lo hemos dicho, cada valor concreto no tiene una probabilidad, 75 kilos no tiene ninguna probabilidad, no existe una probabilidad de pesar 75 kilos. A pesar de eso, sí que de alguna forma tenemos que reflejar la idea de que los valores, por ejemplo, en este caso, los valores centrales, son más probables que los valores más extremos. Y entonces es cuando surge el concepto que es el que va a hacer la competencia a la función de probabilidad de la variable aleatoria discreta. En variable aleatoria continua no hablamos de función de probabilidad, hablamos de función de densidad de probabilidad. Es decir, tenemos que reconocer que por aquí, por la zona central, hay más densidad de probabilidad, que es más densa, que hay más probabilidad de estos intervalos que están por aquí, dicho de otra forma. Intervalos de la misma amplitud por aquí serán más probables que intervalos de la misma amplitud por aquí. Por ejemplo, si estoy pensando en intervalos de amplitud 1, pues el intervalo que va de 74,5 a 75,5, que es 1 kilo, es mucho más probable que el intervalo que va de 120 a 121 kilos. Y es mucho más probable, a su vez, este de aquí, el central, que el que va de 30 a 31 kilos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Este intervalo es más probable, este intervalo es menos probable y este intervalo es menos probable. ¿Cómo hago para asignar mayor probabilidad a este intervalo que a este de aquí? O a este central que a este de aquí, teniendo en cuenta que tienen la misma amplitud. Pues con la densidad de probabilidad. Y esa función de densidad, que en este caso pues voy a reflejar una especie de campana, que no tiene por qué ser la campana de Gauss, pero bueno, vamos a pensar que es una cosa así. A esta función se le llama función de densidad. Que, repito, no es una probabilidad. No estamos diciendo que el valor 75 tenga esta probabilidad. No. Estamos diciendo que los intervalos alrededor de 75 tienen más densidad de probabilidad. ¿Y cómo calcularé la probabilidad de un intervalo? Pues la calcularé sencillamente calculando el área que corresponde a ese intervalo bajo la función. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Por tanto, la función de densidad, ¿qué hace? Permitirnos recoger la idea de que intervalos de igual amplitud no tienen la misma probabilidad.
Algunos son más probables que otros. ¿Dónde está la mayor probabilidad? En aquellos intervalos que tengan más densidad. Hay más personas por aquí, por el centro, que por los lados. Imaginad que el peso fuera, en vez de ser así, tuviera una función de densidad que fuera así. ¿Cómo sería el mundo? Lleno de gente diferente. O muy delgadita o muy gorda, ¿no? Eso es. Perfecto. Aquí lo que ocurre es que un intervalo central aquí de esta amplitud tendría una probabilidad pequeña, esta superficie, mientras que un intervalo de la misma amplitud aquí tendría una probabilidad mucho mayor. Es mucho más probable tener mucho peso que tener un peso central. Es mucho más probable pesar 130 kilos o entre 130 y 131 que entre 74 y 75, según esta situación. Ya sabemos, en nuestra experiencia las cosas no son así. En nuestra experiencia las cosas son más bien así. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿Se entiende esta idea de función Sí. de densidad? Por tanto, la clave es, los puntos no tienen probabilidad, la probabilidad está en los intervalos. ¿Cómo se mide la probabilidad? Con el área. ¿Y qué hace la función de densidad? Recoger la idea de que intervalos de igual amplitud no tienen la misma probabilidad. Algunos tienen más que otra. Entonces, ¿cómo puedo reflejar eso? Hombre, pues el intervalo tiene la misma base. La única forma en la que puedo usar para reflejar que eso es más probable es mediante el cálculo del área, porque una función que está por aquí arriba me dará más área que una función que está por aquí abajo. Y por eso la función de densidad nos mide eso precisamente, cómo de probable es ese conjunto de valores que están alrededor de un valor dado, el intervalo alrededor de ese valor. ¿De acuerdo? Bien, entonces, entendido esto, ya es que lo demás es muy sencillo, porque todo es traducir lo que ya sabemos al caso continuo. Vamos a ver. Voy a borrar esto y voy a añadir. Por ejemplo, recordad, ¿qué cosas sabíamos? Bueno, otra vez voy a hacer una línea vertical, más o menos. Variable aleatoria discreta, a la izquierda. Variable aleatoria continua. Venga, vamos a repasar. ¿Qué sabíamos de la función de probabilidad? ¿Qué tenía que pasar con ella? Venga, recordad. Condiciones de una función de probabilidad. Estoy a la izquierda. Tenía que cumplir primero. ¿Podía tomar valores negativos? Entre 0 y 1. Claro, es decir, los valores de probabilidad están siempre entre 0 y 1. No pueden ser negativos, ¿vale? Así que lo vamos a poner aquí. No negativos. Perfecto. ¿Qué más sabíamos de la función de probabilidad? ¿Qué tenía que ocurrir? Si sumábamos todos los valores de la función de probabilidad, creo que la llamaba f de i, ¿no? O f, ya no me acuerdo cómo llamábamos a la función de probabilidad. F de X. F de X. ¿Qué tenía que pasar para todos los valores de la variable? El sumatorio igual a 1. ¿no? Claro, es decir, como la variable puede tomar una serie de valores que son exhaustivos y mutuamente excluyentes, entre todos tienen que recoger todo lo que puede ocurrir y no se solapan, pues lógicamente el conjunto de probabilidades tiene que valer 1. Bien, bueno, pues, ¿qué va a pasar en una función de densidad? Con la función de densidad, en el caso de la variable aleatoria continua, lo primero que tiene que ocurrir es que no puede ser negativa. Es decir, una función de densidad siempre tiene que ir por encima del eje de las abscisas. No puede estar por aquí abajo, ¿vale? Nunca puede estar por abajo. Tiene que ser no negativa. Ya veis que es la misma condición. Segundo, ¿qué tendrá que pasar? Hombre, pues lo que tiene que ocurrir es que, como esta variable, este eje horizontal recoge todos los posibles valores de la variable, no puede haber ninguna otra situación posible. Por tanto, tendrá que ocurrir algo equivalente a esto que tenemos aquí a la izquierda. ¿Qué es lo equivalente? Pues fijaos, las cosas son tan sencillas como lo siguiente. Os decía el otro día en el Telegram, ¿no? Este simbolito de aquí, esta especie de E extraña, en realidad es una letra sigma griega, eso significa sumar. Sumar, ya lo sabemos, no es el sumatorio, sumar todos los valores de la función de probabilidad. ¿En qué se convierte el sumatorio cuando pasamos a una variable aleatoria continua? Se convierte en una integral. Una integral no es más que una suma de infinitos términos infinitamente pequeños. No es más que eso. Aquí tenemos una suma de términos, unos cuantos términos, unos pocos términos
que eran... Perdona, Sí. Perdona, Juanjo, se acoplan por ahí los micros abiertos. Ah, Y es que pues, luego al escuchar la clase en diferido se oye fatal, con un zumbido pues si lo podéis cerrar, horrible. os lo agradezco. Yo no puedo hacer nada desde aquí. Salvo silenciar a todos de forma... Pero creo que están ahora mismo, están todos cerrados, me parece. ¿Eh? ¿Mejor ahora? Sí. Sí, Vale, perfecto. Bueno, decía que el simbolito que está aquí a la izquierda, la sigma esta, significa una suma. ¿Una suma de qué? Pues recordad, estamos sumando una función de probabilidad. Una función de probabilidad tiene una serie de valores, unos pocos valores, y todos son valores, pues bueno, 0,2, 0,3, 0,5, eso tiene que sumar 1. Cuando pasamos del mundo discreto al mundo continuo, pasamos de una suma de unos pocos valores con una cierta magnitud a una suma de infinitos valores, cada uno de los cuales es muy pequeñito. No es más que eso, es decir, este sigma y esta S, esta especie de gusanito alargado, en realidad es una S, indican sumar. ¿Qué vamos a sumar? Antes sumábamos probabilidades. Ahora no podemos sumar probabilidades porque, en realidad, cada punto no tiene una probabilidad, sino que tiene una densidad de probabilidad. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que multiplicar la altura, fijaos que la función me está dando la altura, la densidad, la tengo que multiplicar por un diferencial de x. Un diferencial de x es una estrechita franja de la variable x. No es más que eso, es decir, estamos recorriendo toda la variable x desde menos infinito, desde el valor más bajo posible hasta el valor más alto posible, y estamos multiplicando la altura por un diferencial de x, es decir, un intervalo arbitrariamente pequeñito. Y todas esas sumas nos tienen que dar 1. ¿Vale? Luego fijaos que el papel que aquí estaba desempeñando, el papel que aquí en variable discreta estaba desempeñando f de x, que era la función de probabilidad, aquí lo está desempeñando todo esto. Porque esto sí que era una probabilidad, esto por sí solo, la f de x no es una probabilidad, es una densidad, que la tengo que multiplicar por un intervalo de cierta anchura para que sí me dé una probabilidad. Y la suma de todas esas probabilidades tiene que ser igual a 1. Luego, cuando veáis esto y esto, en realidad estáis viendo la misma cosa. Es la versión discreta y la versión continua. Pero no hay ninguna diferencia conceptual. Es decir, es exactamente lo mismo. ¿Se entiende esta idea? Sí. sí. Vale, pues venga, continuamos. ¿Qué más sabíamos respecto a las variables discretas? Pues hombre, sabíamos que había una cosa que era la esperanza o la media. Y decíamos que la esperanza de x era la suma para todos los posibles valores de la función, para todos los valores, de los valores que tomaba la variable multiplicados por la función de probabilidad. ¿Sí? Era eso. La suma de x por f de x. Bueno, pues ¿en qué se va a transformar eso para el caso de una variable aleatoria continua? Pues ya lo sabemos, no hay mucho cambio, es decir, no hace falta ser muy intuitivo para darse cuenta de que, o si queréis, sí, es intuición pura, ¿no? Este sumatorio de aquí se va a transformar en una integral. La x tiene que estar ahí porque es el valor de la variable. ¿Y qué pondré en vez de f de x? Pues su sustituto aquí, ¿no? Hemos quedado que f de x, que era una verdadera probabilidad, lo tenemos que sustituir por f de x diferencial de x. Pues tendré que poner esto. Y esta fórmula me dará la esperanza matemática. Tranquilos porque no vamos a hacer este cálculo nunca, pero como en el libro aparece la fórmula, pues digo, para que se entienda de dónde sale. Ya veis, es que es lo mismo, exactamente lo mismo. Es una versión continua de la fórmula discreta. La sigma se convierte en la integral, desde el valor más bajo posible, menos infinito, hasta más infinito. La x está aquí, la x aquí está. Y la función de probabilidad se convierte en la función de densidad multiplicada por el diferencial. Porque si no, no tengo una verdadera probabilidad. ¿Os dais cuenta de que es equivalente una cosa a otra? Sí. Sí. Y vamos con la última. Digo porque muchas veces nos vuelven locos con miles de fórmulas y dices, hombre, si en el fondo es que todo es lo mismo. La varianza de x, pues nos apareció una fórmula en el tema 7 que decía, la varianza de x es la suma de los valores
de la variable menos su media al cuadrado multiplicada por la función de probabilidad. Esta era la fórmula de la varianza que aparecía en el tema 7. Bueno, pues ¿cómo será la varianza para una variable? Venga, un mini punto para el que me diga que tengo que escribir aquí. Integral Integral. ¿De dónde a dónde? de más infinito, menos infinito. De menos infinito a más infinito. Perfecto. ¿Qué pongo aquí? La X. La X. Menos la media Menos la media. cuadrado Al cuadrado. por f de x Por f de x. por el diferencial. Por el diferencial de x. Y ya está. Esto es todo. Perfecto, muy bien. Ya veis, esta es la fórmula de la varianza, no hay ningún cambio. En el libro aquí pone un corchete que parece un valor absoluto, pero en realidad es un paréntesis, da igual, porque al elevarlo al cuadrado se convierte en positivo y da lo mismo. Vale, lo que os quiero decir es que los valores, perdón, las fórmulas que nos presentan como novedosas en el tema 8 no son más que versiones para variable continua de las fórmulas que teníamos en el tema 7. Vale, y los conceptos son exactamente los mismos. La media sigue siendo la media, es decir, el valor central alrededor del cual se aglutinan los demás. La varianza sigue siendo un índice de dispersión exactamente igual que era un índice de dispersión para variable discreta y todo es exactamente lo mismo. Bien. ¿Entendido hasta aquí? Sí. Vale, bueno, pues esa es la presentación de variable aleatoria continua. Y entonces ahora el libro, me vuelvo aquí a nuestra pantalla para vernos las caras. Ahora el libro lo que hace es presentarnos algunas variables aleatorias en particular. No creáis que las que nos presentan son todas, es decir, hay muchísimas funciones de densidad. Bueno, nos presentan variables aleatorias continuas a través de sus funciones de densidad, ¿no? Y no os creáis que las que nos presentan son todas las que hay muchísimas más. De hecho, en algún momento os puse en el grupo de Telegram os puse un dibujito con las relaciones que hay entre las variables aleatorias. Y bueno, hay montones, montones y montones de variables. Pero sí que es verdad que las que nos presentan aquí son las más habituales, las más usuales, las más presentes, ¿no? Nos hablan de la distribución, o mejor dicho, de la familia de distribuciones normales, nos hablan de la chi cuadrado, nos hablan de la T de student y nos hablan de la F de Fisher-Snedeker. Y luego nos cuentan una cosilla que es como, bueno, en realidad unas se pueden aproximar con otras. Sin duda, la más importante de todas, me imagino que os habrá quedado claro cuál es. ¿Cuál es? La normal. La distribución normal, sin ninguna duda, ¿no? Es decir, el otro día tuvimos un pequeño debate en el grupo sobre si la distribución normal era un invento o era un descubrimiento. Y realmente la distribución normal, aunque nos pueda parecer un invento, una cosa que alguien, ¿no?, ha dicho, pues voy a crear esta historia, esta campana de Gauss o esta campana de Moivre, como sea. En realidad es una distribución que surge. Si os acordáis, os puse el vídeo, bueno, os mandé el vídeo del tablero de Galton. ¿Os acordáis? El tablero de Galton, esas bolitas que caían por una serie de estacas y luego alguien mandó algún otro, creo que Cristina mandó algún otro vídeo al respecto. Y ahí veis que efectivamente la distribución normal es un patrón que surge en la naturaleza. Es decir, se observa experimentalmente que cuando un fenómeno depende de muchas causas, hay una cierta tendencia a que ese fenómeno tenga una distribución de tipo normal. Es decir, los valores centrales sean mucho más probables y los valores más extremos, más alejados de la media, tengan una menor probabilidad y con una forma de campana. Y cuando pasemos al tema 9, veréis, y eso es lo más curioso de todo, que la distribución normal, desde la que vamos a hablar ahora, es como una especie de atractor. A ver si me explico. Fijaos, si yo tengo una población y en esa población tengo una variable aleatoria de cualquier tipo, que tiene una distribución sea normal, sea uniforme, sea asimétrica, cualquier distribución, podemos pensar en cualquier cosa. Y de esa población voy tomando muestras, una muestra y otra muestra y otra muestra distintas, y en cada una de esas muestras calculo, por ejemplo, la media. Resulta que esas medias en las muestras se distribuyen según una distribución normal. Es una cosa que parece mágica,
pero el próximo día lo veremos, lo comprobaremos experimentalmente con una aplicación en Internet. Veremos que efectivamente tomamos una población que tiene cualquier distribución, que no tiene por qué ser simétrica, completamente asimétrica, sesgada, da igual. Y voy tomando muestras de esa población y en esa muestra, en cada muestra calculo algo, pues la media, la desviación estándar, calculo algo. Ese estadístico que calculo en la muestra, cuando veo qué ocurre en un conjunto muy amplio de muestras, veo que sigue una distribución normal. Luego resulta que la distribución normal no es algo que alguien se haya inventado, sino que es algo que es un patrón que surge realmente en la naturaleza. Surge. Y que ha sido modelizado mediante esta función. Vale, entonces, bueno, pues vamos a comentar la función de densidad normal. Vale, entonces, ¿qué nos dice el libro? Bueno, lo primero que nos dice el libro es que cuando nos hablan de la distribución normal, en realidad no nos están hablando de una distribución, sino de una familia de distribuciones. La distribución normal, mejor dicho, las distribuciones normales tienen dos parámetros. El parámetro mu, que es la media, y un parámetro de dispersión que puede ser o bien la varianza o bien la desviación, ¿vale? Me da igual. Nos tienen que decir en el libro, muchas veces la verdad es que no queda muy claro, por lo que estoy viendo la tendencia es a que nos den la desviación estándar y no la varianza, pero bueno, me da lo mismo. Como a mí me gusta más la varianza, yo voy a hablar de la media y la varianza. Me gusta más la varianza porque la varianza es el índice, digamos, original, ¿no? Luego la desviación típica es la raíz cuadrada que hacemos para entendernos, pero la varianza es el bueno, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, no me lío. Una distribución normal viene caracterizada por estas dos cosas, por su media y por su varianza. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues que si a mí me dicen, hay una variable aleatoria cuya media es 23 y cuya varianza es 55, ya sé todo lo que tengo que saber sobre esa variable. No me hace falta saber nada más. Estos dos parámetros caracterizan perfectamente esa distribución normal. Y habrá distribuciones normales diferentes para cada media y cada varianza. ¿Qué efecto tiene este parámetro? Bueno, pues la media, lógicamente, lo que hace es que la variable se sitúe más a la derecha o más a la izquierda. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que si yo tengo una distribución normal, ya sabéis que la forma de la distribución normal es una especie de campana así, ¿no? La famosa campana de Gauss. Y esta distribución normal tiene esta media, pues si hay otra variable que sigue una distribución normal con la misma varianza, pero con una media más alta, pues estará situada a la derecha. ¿Vale? En este caso, pues la media de esta, voy a llamarla mu sub A y mu sub B, pues si esto es así, resulta que mu sub A es más pequeño que mu sub B. Es decir, el parámetro mu sub B, el parámetro media, lo que hace es desplazar hacia la derecha si mu crece o hacia la izquierda si mu decrece, ¿no? Lógicamente, imaginad, la altura de las personas sigue una distribución normal de media 1,70. Pues si fuera 1,70 estarían situados aquí. Si la media fuera 1,80, pues estarían más a la derecha, valores más altos. Esto no tiene mucho misterio. Vale, este parámetro, insisto, el parámetro mu lo que hace es desplazar horizontalmente hacia la derecha si mu crece y hacia la izquierda si mu decrece toda la curva. Bien, ¿y qué efecto tiene el parámetro sigma cuadrado? El parámetro sigma cuadrado es la dispersión, lo cual ya sabéis que nos indica si los valores están cerquita de la media o están alejados de la media. Por tanto, si yo tengo una variable aleatoria que tiene un cierto sigma cuadrado, el que sea, por ejemplo, supongamos que esta tiene un sigma cuadrado, una varianza de 25. Bueno, pues si ahora tengo otra variable aleatoria que tiene la misma media, para no liarnos, voy a pintarla de azul, y que en lugar de tener una sigma cuadrada de 25, tiene una sigma cuadrado de 12, pues la cosa será más así. Es decir, los valores centrales serán más probables y los valores extremos serán más improbables. Vale, no confundir con la kurtosis, que muchas veces se confunde con la kurtosis. No, aquí no estamos hablando de kurtosis. La kurtosis de la normal es 3, siempre es 3. La kurtosis es 3. Ahí no hay platicúrtica, leptocúrtica, no, la kurtosis es 3. Si la varianza es más pequeña, significa que los valores centrales son más probables y los valores extremos son más improbables. Y ya está, es lo que pasa. ¿Vale? Así que, fijaos, el parámetro mu es un parámetro de posición, derecha-izquierda, y el parámetro sigma cuadrado es un parámetro de dispersión, de variabilidad, de heterogeneidad. Y con esos dos elementos tenemos definidas las infinitas distribuciones normales que pueden existir. ¿Vale?
Entonces en el libro nos dan la fórmula, ¿no? Nos dicen que la función de densidad de una distribución normal, pues bueno, ahora mismo si me la preguntáis, a ver si me acuerdo de ella, 1 partido raíz cuadrada de 2 pi sigma por e elevado a menos 1/2 de x menos la media partido por sigma al cuadrado. Creo que nos dicen que es algo de esto. Me suena, creo que es parecido a esto. Os podéis olvidar, esto jamás lo vamos a usar para nada, ¿vale? Esta es la función de densidad que nos da para cada valor de x la altura de esta función. Pero eso no nos interesa porque ya sabéis que las alturas corresponderían a densidades de probabilidad y a nosotros no nos interesan las densidades, nos interesan las probabilidades. Por tanto, tendremos que recurrir a las tablas, ¿no? Y ahora veremos cómo hacemos eso. Quiero decir que, aunque es cierto que esta fórmula que está aquí es la función de densidad y en el libro nos la dan, no os preocupéis por memorizar esto porque esto, insisto, salvo que se les ocurra preguntar directamente esto, no tiene ninguna utilidad de cara a hacer ejercicios. Nadie ha hecho nunca un ejercicio a este nivel de estadística utilizando esta función de densidad. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, por tanto, qué es la distribución normal? Sí. Refleja esta idea de que los valores centrales son mucho más probables que los valores extremos. ¿Variables que se comportan así? Pues muchas variables. Por ejemplo, la altura de las personas. Sabemos que la altura de las personas, si pensamos, por ejemplo, en hombres y mujeres de forma separada, la altura de los hombres, por ejemplo, tiene una distribución más o menos normal. Es lo más normal, lo más habitual es tener un valor cercano a la media y los valores muy altos o muy bajos son poco probables. Otra variable que sigue una distribución más o menos normal, pues el peso de las personas, también pasa algo así, o el CI de las personas, también tiene un comportamiento más así. Ahora, no pensemos que todas son así. Por ejemplo, la renta de las personas no sigue una distribución de este tipo, sigue una distribución mucho más asimétrica, ¿no? Con una mayoría de personas con valores bajos de renta y unos pocos con valores extremadamente altos. ¿Vale? No todas las variables son normales, pero sí que hay muchas variables que siguen este patrón. Bien, importante. Claro, si yo quisiera calcular la probabilidad, por ejemplo, si me dicen, resulta que la altura de las personas sigue una distribución normal de media 1,75 y varianza 225 kilos al cuadrado. Imaginad que es este dibujito de aquí. Y yo quisiera calcular la probabilidad de que alguien mida entre 1,80 y que estaría por aquí y 2 metros que estaría por aquí, pues necesitaría calcular esta superficie. ¿Vale? Esta sería la probabilidad de que alguien mida entre 1,80 y 200 centímetros. Sería esta superficie que está aquí. Claro, para calcular eso, ¿qué tendría que hacer? Pues necesitaría calcular una integral, según la fórmula que hemos visto antes. Como eso lo queremos evitar, ¿qué hacemos? Pues tenemos unas tablas, las famosas tablas de la distribución normal. Pero claro, hay un problema. Imaginaos, os acabo de decir que no hay una sola distribución normal, sino que hay infinitas distribuciones normales, ¿no? Porque puede haber para cada valor de la media y para cada valor de la varianza hay una distribución normal diferente. Entonces, claro, imaginad que tuviéramos que tener tablas para todas las distribuciones normales que pueden existir. Sería absurdo, ¿verdad? Sí. Totalmente absurdo, no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿O qué han hecho los estadísticos? Pues lo que han hecho ha sido, de todas las distribuciones normales que pueden existir, han elegido una en particular. Una que tiene una característica, o dos características son las siguientes, que es que tiene media 0 y varianza 1. Y a esa distribución normal la han llamado la distribución normal estándar. ¿Vale? Entonces, de esa es de la que vamos a hablar, porque es muy, muy importante. Es la que nos va a permitir trabajar con las tablas. Así que voy a borrar esto y ahora voy a añadir una nueva y vamos a hablar de la distribución normal estándar o tipificada, que es lo mismo. Normal estándar, tipificada o también conocida como distribución Z. ¿Vale? Todo eso. Juanjo, antes de que pases a eso, ayer escuché esto y quiero saber lo que tú piensas. De otro profesor. Dice que la personalidad, la inteligencia, el funcionamiento de la memoria, las capacidades lingüísticas son el resultado acumulado de muchos factores intervinientes que subyacen a esa competencia. Por eso es muy normal que las variables que nos interesan se distribuyan normalmente en la población. Sí. ¿Es verdad eso? Hombre, yo no sé si es verdad porque yo no soy experto en esos temas, pero sí que es cierto que cuando lo he dicho antes, ¿no? Que cuando un fenómeno está influido es multicausal, es decir, hay muchas causas que lo
provocan, tiene bastante sentido que eso siga una distribución normal. Es decir, no es una cosa que depende de unos pocos factores, sino que depende de muchos. Esos muchos factores se acumulan y siguiendo esa idea que decíamos antes de que la distribución normal es como una especie de atractor y que cuando calculo la media, por ejemplo, de un conjunto de datos extraído de una población, aunque esa población no sea normal, sino que sea muy asimétrica, resulta que la media en muchas muestras sigue una distribución normal, pues tiene sentido esto que se dice. Es decir, cuando al final acumulas y calculas una medida de resumen, de alguna forma, de muchos factores, tiene sentido que el resultado siga una distribución normal. Sí, yo, vamos, es más no tengo ninguna objeción firme ante eso que dice. Vale, gracias. Eso puede pasar con la criminalidad, por ejemplo, que es multifactorial y de ahí se estudia en lo de estadística social, que es una de las asignaturas, ahí viene donde se estudian pues diferentes factores que actúan sobre el crimen, no es solo uno. Sí, sí, vamos que... Que alguien sea malo porque sí. Ya. Insisto, se me escapa porque no conozco el tema, pero vamos, sí que es verdad que la distribución normal aparece, ¿no? En los ámbitos en los que yo trabajo, que son economía fundamentalmente y ciencias sociales, aparece muchas veces. Es decir, es una distribución que es omnipresente y por tanto hay que controlarla muy bien. Decíamos entonces que de todas las posibles elegimos una en particular, que se le llama normal estándar tipificada o distribución Z, y su característica es que la media vale 0 y su varianza, o en este caso daría lo mismo, la desviación típica también sería 1, ¿no? Eso es lo que la caracteriza. ¿Y qué le hace ser especial? Pues nada, no hay nada que le haga ser especial. Es decir, hemos elegido esta pues porque tiene unos valores adecuados, bueno, pues son sencillos de recordar. Y para esta distribución normal estándar, los estadísticos se han tomado el trabajo de calcular las áreas que hay por debajo de la curva. Entonces, ¿qué sabemos de una distribución normal estándar tipificado Z? Pues que la media es 0, luego es simétrica alrededor del 0 y luego tiene su forma de campanita así. El valor menos 1 está por aquí, el valor más 1 está por acá. Aquí hay, esto no lo hemos comentado, pero esto siempre ocurre, justo una desviación estándar por debajo o una desviación estándar por encima de la media. Hay un punto de inflexión, es decir, aquí cambia la concavidad de ser una función cóncava a ser convexa, ¿vale? Que aquí no me ha quedado muy bien. Hay un punto de inflexión, eso lo dice el libro. Y los estadísticos han calculado las superficies que hay aquí debajo. Claro, no han calculado todas las posibles superficies que se podrían dar, porque sería una locura. Han calculado algunas de ellas. ¿Y cómo nos las han dado? En forma de tabla. Entonces, ¿qué tiene la tabla 3? La tabla 3 que aparece en el anexo. Pues fijaos, la tabla 3 lo que hace es calcular. Para una función normal estándar tipificada, calcula la probabilidad, voy a dibujarla aquí, la probabilidad de que esa variable tome un valor que esté entre menos infinito y cierto valor x. Es decir, nos calcula, si esta es la variable x mayúscula, la tabla 3 lo que nos da es la probabilidad de que una variable x, que sigue una distribución normal estándar tipificada, tome un valor menor o igual que x minúscula. Es decir, nos está dando la función de distribución. Ahí sería z en vez de x. Ah, bueno, sí, si lo ves que le he llamado, sí tienes razón. He hecho una x que sea una distribución z, efectivamente, aquí tendría que poner directamente, pongo una z y está más claro. Esto es una z, efectivamente. La probabilidad de que una z tenga un valor menor o igual que un cierto valor x. Es lo que nos está dando. Nos está dando la función de distribución. Y con eso, bueno, la tabla 3 nos da los valores, quiero recordar, hasta 0,50 y la tabla 4 nos da desde 0,50 en adelante, ¿no? Algunos son positivos y otros son negativos. Entonces, con eso podemos hacer todo lo que queramos, podemos calcular todo lo que queramos, porque ¿qué cosas tenemos que saber? Hombre, pues si a mí me dicen, si a mí me dan... Perdonad que me llega el cartero ahora, lo siento, ¿eh? Hacemos una paradita de 2 minutos. Sí, tranquilo aquí, ¿eh?
Enseguida vuelvo, un segundito. Gracias. Venga, tranquilo, que no pasa nada, hombre. Está hablando Gauss. Es terrible. Es una cosa, yo no sé qué manía les tiene a los carteros. No sé si esto les pasa a todos los perros, pero es que viene el cartero y le monta una bronca siempre. Bueno, decía que con esta información que nos están dando aquí podemos hacer muchos más cálculos. Por ejemplo, bueno, para empezar, decir probabilidad de z menor o igual que x o decir probabilidad de z menor que x, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Recordad, estamos en una variable continua. ¿Cuál es la clave de la variable continua? Que los valores puntuales no tienen probabilidad. Por tanto, ¿es lo mismo esto de aquí que esto de aquí? Sí. Sí. Da exactamente igual decir probabilidad de z menor que x o z menor o igual que x. Repito, porque es variable continua. Si fuera discreta, no es lo mismo, pero como es continua, da igual. Entonces, imaginad que me piden, en lugar de la probabilidad de que z sea menor que x, quiero saber cuál es la probabilidad de que z sea mayor que x. ¿Qué tengo que hacer? Uno menos. Lo del complementario, ¿no? Claro, sé que si no es mayor, es que es menor. Luego me están pidiendo, en vez del área a la izquierda, que es lo que me da la tabla, me estarían pidiendo el área a la derecha, que es el área correspondiente a ser mayor que cierto valor x. Pero como sé que el área total bajo la curva tiene que ser 1, entonces esto será 1 menos la probabilidad de que z sea menor o menor o igual, me da lo mismo, voy a poner menor o igual que x. ¿Vale? Sí. O imaginad que me piden la probabilidad, voy a pintar aquí otra cosa, esta es una z, me piden la probabilidad de que la variable esté entre a y b, o sea, lo voy a poner aquí, probabilidad de que a sea menor que z, menor que b. Es decir, que z esté comprendido entre a y b. ¿Cómo puedo calcular eso? Me están pidiendo este área de aquí. Y yo sé que la tabla 3, me da áreas a la izquierda. Solo me da áreas a la izquierda, porque me da funciones de distribución. ¿Qué podría hacer para calcular el área que está comprendida entre a y b? ¿A alguien se le ocurre? Pues con la tabla 4. Olvídate, imagínate que la tabla 3 y la tabla 4 son una entera. En general, ¿qué tendría que hacer para calcular el área comprendida entre dos valores? No a la izquierda o a la derecha, sino entre A y B. Yo tipificaba cada valor. No, ya estamos tipificados. Ya estamos tipificados porque estamos en una normal estándar tipificada Z. Estas son puntuaciones tipificadas. Lo que quiero decir es que si a mí me dan dos valores A y B y me piden el área que está comprendida entre A y B, en la tabla número... Una resta. Claro, ¿qué tengo que restar? Desde A hasta B, ¿no? Sí. Del total de 1. Yo necesito esto, quiero esto de aquí. Sí. Y esto no lo tengo en la tabla, porque la tabla solo me da áreas a la izquierda. Luego, ¿qué tendré que hacer? ¿Cómo podré encontrar el área que hay entre A y B, debajo de la curva? Pues mirad, calculo el área que hay a la izquierda de B, que sería toda esta, ¿no? Todo esto. Sí. Ahora busco el área que hay a la izquierda de A, que sería esta de aquí. ¿Y qué es la diferencia entre esas dos? Lo que queda. Claro, si a todo lo que está a la izquierda de B le quito lo que está a la izquierda de A, me queda lo que hay entre A y B. Luego, fijaos que con la tabla 3 o la tabla 4 me da igual, porque la tabla 3 es para valores que están por debajo de 0 y la 4 para los que están por encima de 0, me da lo mismo. Con la tabla 3 o la tabla 4, yo puedo encontrar áreas a la izquierda directamente, áreas a la derecha haciendo esto
O puedo encontrar áreas entre dos valores haciendo siempre lo mismo. El área que queda a la izquierda del valor que está a la derecha menos el área que queda a la izquierda del valor que está a la izquierda. Y de esa forma puedo calcular áreas entre cualesquiera, en cualquiera de estas tres situaciones. Áreas a la izquierda, áreas a la derecha o áreas comprendidas entre dos valores. Esto es clave. Es decir, nos tenemos que dar cuenta de que la tabla 3 o la tabla 4, las dos, nos permiten hacer estas tres cosas. Encontrar áreas a la izquierda, es decir, probabilidades de que una variable sea menor o igual que cierto valor, áreas a la derecha, probabilidad de que sea mayor o igual que cierto valor, o de que estén entre un cierto valor y otro cierto valor. Y esa tabla 3 y 4 nos lo permite para la normal, estándar, tipificada o Z. ¿Esto queda claro? Sí. Sí. Vale. Sí, Entonces, hay ¿qué que ocurre? practicar, pero sí. Yo tengo una preguntita. Sí, dime. Para los que no tenemos cultura matemática, ¿qué es exactamente tipificar? ¿Tipificar cuál es el sinónimo? Para que lo entendamos. Eso viene ahora. Ese es el siguiente paso. Vale, vale, vale. Claro, esta ya está tipificada. Esta variable está tipificada porque tiene media 0 y varianza 1. Media 0 y varianza 1. ¿Qué significa tipificar? Significa hacer que tu variable tenga media 0 y varianza 1. Es decir, convertir tu variable, que no tiene por qué tener media 0 ni varianza 1, en una variable que efectivamente tenga media 0 y varianza 1. ¿Con qué intención? Con la intención de poder usar la tabla 3 y la tabla 4. Porque si tu variable no está tipificada, no puedes usar la tabla 3 y la tabla 4. ¿Vale? O sea, ¿esa es como darle valores o qué? Es como aplicar una transformación lineal, de esas que vimos por ahí en un tema anterior, y convertirla en una nueva variable, en otra variable diferente, que nos permita calcular la probabilidad que nos están pidiendo. Vamos a verlo ahora con ejemplos, ¿vale? Lo vais a entender perfectamente. Pero antes de eso hay que entender esto que está ahora mismo en la pantalla. La idea de que en la tabla 3 y la tabla 4 yo puedo encontrar las probabilidades que me pidan. O bien de que sea menor, de que sea mayor o de que esté entre dos valores concretos, entre un valor A y un valor B. Esto hay que entenderlo bien. Si se entiende esto para la distribución normal estándar, el siguiente paso es pensar, bueno, ¿y ahora cómo puedo usar esto para un caso general? Es decir, si mi distribución no es normal estándar, sino que es otra cosa totalmente diferente. Juanjo, esto es como encontrar todo el rato áreas de la campana esta, todo el tiempo, Claro, ¿no? todo el tiempo estamos buscando áreas porque las áreas son probabilidades. Las áreas son probabilidades, o mejor dicho, las probabilidades las expresamos a través de superficies debajo de la curva, que pueden estar a la izquierda de un valor, a la derecha de un valor o entre dos valores. Y ya está, es que no hay más. Lo que pasa es que hay que usar la lógica para entender lo que te piden y lo que falta, ¿no? Todo el tiempo. Esto es un poco de comprensión lectora, ¿no? O sea, miras lo que te dicen, lo intentas traducir al lenguaje matemático y luego a ver cómo puedes usar lo que conoces para... Vale, esta variable, insisto, ya está tipificada. ¿Por qué está tipificada? Porque tiene media 0 y tiene desviación o varianza 1. Pero ¿qué pasa si este no es el caso? Bueno, vamos a pensar, vamos a ver otra situación, ¿vale? Voy a borrar esto y voy a añadir otra nueva capa. Vamos a ver, imaginad que yo tengo una variable X que sigue una distribución normal con una cierta media, que no tiene por qué ser 0, y con una cierta desviación típica sigma, ¿vale? Esta es la situación general. Por ejemplo, me dicen la altura de las personas sigue una distribución normal de media 170 centímetros y desviación típica 15. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que si dibujamos la altura de estas personas, pues será una campana de Gauss, una distribución normal, que la media aquí es 170 y que una desviación estándar por encima y una por debajo, pues esto es 185 y esto es 155. ¿Vale? Eso significa. Vale, entonces ahora imaginad que me dicen, quiero calcular la probabilidad de que la altura de estas personas sea menor que 155. Claro, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues si sigo el enfoque matemático radical, lo que tendría que hacer es calcular este área que está aquí. Yo lo que quiero calcular es este área. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí.
Quiero calcular ese área que está ahí. Fantástico. Pero para calcular ese área yo tengo que hacer una integral. Tendría que hacer la integral desde menos infinito hasta 155 de la función de densidad esa maravillosa que hemos puesto antes, diferencial de x. Esto es inviable. O sea que me olvido. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice el libro y lo que se hace en la práctica? Lo que se hace en la práctica es, bueno, recurrir a las tablas 3 y 4. Es decir, recurrir a las tablas de la distribución normal tipificada. ¿Pero qué problema tenemos? Pues el gran problema que tenemos es que nuestras tablas no están creadas para mi distribución concreta, sino que están creadas para una distribución normal tipificada, es decir, una que tenga media 0 y desviación 1. Así que tendré que transformar mi pregunta en una pregunta que pueda responder con las tablas. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Fijaos, es tan sencillo como lo siguiente. Lo que me están pidiendo es la probabilidad de que x, que es mi variable, esta de aquí, esta que tiene media mu y desviación sigma, en nuestro ejemplo 155, sea menor que 155. Esta es la gran pregunta que tenemos que resolver.